32 minutos de las 10 de la mañana, lo habíamos prometido. Tenemos a nuestro entrevistado por allí en línea, Juan Pucineri, ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad de la provincia de Santa Fe. Hola Juan, ¿cómo estás? Carito Murici te saluda aquí desde En Sintonía con vos. Bienvenido. Hola, buen día, gusto en saludarlos. Muchas gracias por atendernos, Juan. No, por favor. Bueno, mucho para charlar. En un contexto donde los salarios perdieron contra la inflación, podemos decir que se genera esta inevitable tensión que provoca un malestar social generalizado, los gremios que se organizaron para las discusiones que ya están llevando a cabo. De hecho, ¿cómo se reacomoda, por llamarlo de alguna manera, no, si es que se puede utilizar ese término, esta situación que es devenida del desfasaje del índice de inflación, Juan? Bueno, allí, digamos, nosotros tenemos convenido un mecanismo para la revisión salarial. Está claro, y no voy a decir algo que sea desconocido, de que en los últimos días o en el último mes particularmente se agregó un conjunto de incertidumbre y de inestabilidad a la economía argentina. Particularmente esta relación que nosotros esperábamos que funcione de otra manera entre salarios e inflación no funcionó así, pero el mecanismo o el procedimiento que nosotros utilizamos este año es un procedimiento que permite tener una revisión en un contexto en el cual decirlo, ¿no? Si la inflación no se controla, no hay paritaria que pueda solucionar esto, digamos. Por más que uno tenga una paritaria del 100%, si no hay una inflación controlada, está claro que la paritaria no funciona. Con lo cual, en primer lugar, apostar, colaborar y hacer todo lo que esté al alcance del gobierno de la provincia para que la situación general relacionada con lo inflacionario mejore. En segundo lugar, ¿cuál es el procedimiento? El de una revisión. Nosotros ahora, contando desde el lunes, ya entramos en agosto, tenemos un incremento salarial del 8%, tenemos otro incremento salarial del 8%, hablando de los salarios públicos, y una revisión en el mes de septiembre, digamos, estamos para esa revisión a la vuelta de la esquina. Nosotros a septiembre vamos a llegar con un 46% de incremento en los salarios. Está claro que cuando lo pactamos teníamos otra expectativa respecto de cómo funcionaba ese 46%. Y está claro también que vamos a revisar la política salarial al alza, es decir, que cuando empecemos a conversar con los gremios, ese porcentaje va a ser elevado porque el objetivo que tenemos es justamente de que el salario no pierda poder adquisitivo, ¿no? En un contexto difícil, o al menos en este momento difícil de lograr si no mejora el cuadro nacional, ¿no? Claro. Bueno, vos recién lo mencionabas, no va a haber un adelanto de las paritarias a pesar del paro docente AMSAFE y SADOP, y preguntarte cómo se sostiene, ¿no?, esta realidad hasta septiembre en un escenario que es muy inestable, es incierto, que cambia permanentemente. Bueno, se sostiene en primer lugar incorporando lo que teníamos comprometido a los salarios, es decir, falta incorporar a los salarios un 16% de incremento, que lo vamos a hacer ahora durante agosto y septiembre. Y en segundo lugar, con una discusión en la cual también hay que decirlo, ¿no? La discusión tiene que ser objetivada de alguna manera. Tenemos que compartir un diagnóstico para poder tener una discusión razonable con los gremios, y este diagnóstico lo proporciona en la medida en que uno empieza a visorar que las variables de la economía argentina se empiezan a estabilizar, porque si yo voy a una mesa diciendo la inflación va a ser del 60 o este año, y los gremios dicen no, va a ser del 100, es muy difícil llegar a un acuerdo. ¿Y eso por qué sucede, digamos, o por qué puede suceder? Porque
exista mucha dispersión respecto de lo que uno interpreta que cómo va a funcionar la economía argentina. Por eso, digamos, nosotros apostamos fuertemente a que en los próximos días o en las próximas semanas esta cuestión empiece a estabilizarse. Bueno, tenemos expectativa también, como todos los argentinos, en que los cambios que se produjeron empiecen a tener resultados en la economía argentina, y si llegamos con variables medianamente estabilizadas nos vamos a entender con los gremios para lo que es la política salarial de este año. Reitero, vamos a ir al alza, necesitamos medianamente tener compartido con los gremios un diagnóstico para poder saber cuánto es el alza que necesitamos en los salarios a partir del mes de septiembre, ¿no? Juan, antes que nada te saludo, soy Víctor Timoneda y a ver, desde ANSAFE dicen que falta decisión política para discutir estas condiciones de trabajo de parte del gobierno provincial. Te consulto a vos, ¿cuál es la situación hoy salarial de los docentes y según los estudios que vienen realizando, cuál debería ser el mínimo de base? A ver, no se trata de decisión política, la decisión política de discutir está, digamos, pero aparte no es una decisión unilateral del gobierno, es la decisión a la cual arribamos en conjunto con los gremios. Yo, digamos, no quiero polemizar respecto de esto con ANSAFE o con los otros gremios de la administración que están haciendo reclamos similares o que seguramente en los próximos días pueden llegar a plantear situaciones de paros o de reclamos con otro tipo de intensidad, me refiero a los gremios de la administración central. Lo que sí digo es, hoy tenemos pendiente de cumplir un acuerdo que implica un 16% más a lo que ya tenemos acordado. Está claro que durante un conjunto de meses el salario le ganó a la inflación y hay otros meses, puntualmente creo que el mes de julio va a ser un poco el dato central en todo esto, en que el salario va a quedar ubicado debajo de la inflación. Eso es así, nosotros sabemos que eso es así, pero no funcionamos con un esquema de cláusula gatillo. Nosotros estamos funcionando con un esquema de aumento y revisión, y eso es lo que estamos cumpliendo. Aumento y revisión implica, este año particularmente, durante un conjunto de meses el salario se ubicó arriba de la inflación, y este mes, particularmente en el mes de julio, el salario va a quedar debajo, pero para eso tenemos la revisión. En un contexto difícil, Víctor, digamos, porque hoy nadie sabe a ciencia cierta cuál va a ser la inflación a fin de año, digamos. Eso no, ese tipo de variables hoy no la tenemos sobre la mesa. Y además de eso, necesitamos que se garanticen los insumos para la producción de Santa Fe, necesitamos también que todas las divisas que se puedan generar y particularmente las que genera la provincia de Santa Fe funcionen, digamos, y que vienen básicamente de lo que es su agroindustria. Bueno, estamos en un momento complicado, pero aún en este momento complicado nosotros ¿qué decimos? Vamos a cumplir con lo acordado y vamos a renegociar y esperamos llegar en las mejores condiciones para renegociar, en las mejores condiciones de estabilidad de la economía, que es lo que nos va a permitir rendir los frutos, ¿no? Juan, vamos y venimos, le pido disculpas a mis compañeros si saco un poco del tema, pero te meto un poco más en algo nacional. A ver, sos conocedor de la política, está claro, apelo a ese conocimiento, y te consulto acerca de esta realidad nacional, porque hay un panorama mediático en esta puja entre Alberto y Cristina, la renuncia de los funcionarios, la ministra de Economía, la oposición que también por estas épocas se va frotando las manos. ¿Qué opinión te merece todo este revuelo que se genera a nivel nacional, que inevitablemente repercute en la provincia? Repercute en la provincia y bueno, ustedes lo habrán visto con lo que fueron las declaraciones y las gestiones que hizo el propio gobernador, algunas relacionadas con esta cuestión que conversamos, con la cuestión productiva, con la necesidad de que no se afecte lo que produce Santa Fe, otras relacionadas con la política, ¿no? Como lo refería a los cambios de gabinete. A ver,
uno tiene en todo este tipo de cuestiones un conocimiento que no es total, digamos, pero daría la impresión de que existe un acuerdo en el frente gobernante, en el frente al cual pertenecemos, de ir por determinado camino que implica la incorporación al gobierno del presidente de la Cámara de Diputados, de Sergio Massa, que es uno de los actores fundantes del Frente de Todos, con acuerdo de lo que sería el presidente y la vicepresidenta. Allí, digamos, me parece que hay una primera cuestión de orden político que es necesario, y en lo instrumental me parece que volvemos a un esquema de Ministerio de Economía fuerte, es decir, de Ministerio de Economía que pueda manejar todas las variables, la mayoría de las variables que tienen que ver con la Argentina. Me refiero puntualmente a la cuestión de industria, de energía, del campo, digamos, todas esas de producción, todas esas variables, digamos, vuelven al Ministerio de Economía, que conocimos alguna vez en la Argentina, y que implica concentrar de alguna manera las decisiones económicas en ese ministerio, con alguien que está al frente que reúne los acuerdos necesarios. La apuesta es que esto funcione, pero no solamente por el gobierno o por el partido de gobierno, que funcione por la Argentina, ¿no? Ministro, Fabio Montero lo saluda, ¿cómo le va? Hola, Pablo, gusto en saludarte. Fabio Montero, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Fabio, ¿cómo te va? Exacto. Regreso a la provincia y a esta fórmula que señaló en varias oportunidades, aumento y revisión. Uh-huh. Y digo, también pensando en esto que decía, ministro, de que evidentemente hay algunas variables que se han producido a partir de principio de año, cuando se discutió esta paritaria, que creo que no estaba en los planes, no diría de ninguno, pero diría sí que no estaba en los planes de muchos. Digo, una inflación que en julio puede llegar al 7%, un dólar blue de casi 360, creo que en algún momento tocó ese techo. Me parece que eso no estaba en los planes de nadie. Digo, ¿cómo se puede pensar, no solamente en esta paritaria, sino a futuro también, debido a la inestabilidad económica que tiene nuestro país, en que esta revisión sea un factor variable, digo, no ajustado tanto a un término tan perentorio, en el término de que es en septiembre o no es, digo, ¿no? Porque las cosas cambiaron y me parece que mantener en este país algunas fechas tan rígidas, me parece que no contribuyen incluso a la paz social, teniendo en cuenta lo que ya plantean los gremios. A ver, septiembre no estamos hablando de un tiempo indefinido, digamos, estamos hablando de un tiempo relativamente corto, digamos, estamos hablando de 30 días. En segundo lugar, en el mientras tanto hay incorporaciones al salario, hay 8% que se van a incorporar al salario. Decir además que el salario no es cualquier cosa en la economía provincial. La mayor erogación del presupuesto pasa por lo salarial, digamos. Allí hay 150.000 trabajadores públicos, los salarios mensualmente, la provincia, digamos, los santafesinos todos los meses aportan más de 30.000 millones de pesos para pagar salarios públicos. Es decir, no son variables fáciles de manejar. Lo otro es una discusión que en su momento quedó saldada, que es la de la cláusula gatillo. Es decir, si uno dice, bueno, en un esquema inflacionario lo que mejor funciona es la cláusula gatillo. ¿Por qué? Porque se conoce la inflación y a los 60 días, fíjese que la cláusula gatillo que teníamos en la provincia, a los 60 días recién el salario se actualizaba de acuerdo a la inflación. Y no es que se actualizaba inmediatamente. Claro, había sí. Una inflación del 3 o el 4% y a los 60 días se otorgaba un 3 o 4% a los salarios públicos. Es decir, que con la cláusula gatillo los salarios
habitualmente perdían con la inflación, iban siempre atrás y siempre perdiendo con la inflación. Esa discusión en su momento quedó saldada con esta expectativa que siempre tiene la Argentina de controlar la inflación, de que la inflación no sea un problema. Entonces, en esa discusión, ¿qué se decía? La cláusula gatillo, de alguna manera, reconoce que va a haber siempre inflación. Entonces, se pasó a un esquema diferente. Ojo, este esquema no es que le ocurrió al gobierno y lo impuso, es el esquema acordado con los gremios. ¿El esquema acordado cuál es? Bueno, yo produzco un aumento de salario y reviso. Ese aumento de salario, aún en este esquema difícil, durante varios meses permitió que el salario se ubicara arriba de la inflación. Está claro que en julio eso no va a pasar, el salario va a quedar debajo de la inflación. Pero estamos hablando de que en 30 días nosotros volvemos a discutir, y en el mientras tanto incorporamos un 16% que tenemos pendiente. Me parece que el cuadro no es de catástrofe y el cuadro amerita en este momento una mayor serenidad, digamos, en la discusión y tratar de hacer un aporte para tener esquemas compartidos de cuánto es lo que necesitamos incorporar. Y para eso necesitamos previamente unos días, unas semanas, para ver si la economía argentina se empieza a acomodar, ¿no? Me da la impresión de que esa serenidad no está formando parte del panorama actual, porque ya hay medidas de fuerza de los dos sectores docentes y también de sectores médicos que en la semana que viene probablemente suceda lo propio con la administración central, digamos. Eso no descarto. Y con FESTRAM también, ¿no? FESTRAM también, si bien tiene otras patronales, digamos, que son los intendentes, pero forma parte del microclima público. A ver, estoy hablando desde el lugar en el que entiendo que debe transitar la discusión. Está claro que las medidas de fuerza o las acciones que corresponden a las entidades gremiales son responsabilidad de las entidades gremiales, digamos. Yo estoy tratando de conversar con ustedes y a través de ustedes llevando, si se quiere, un mensaje a la comunidad de cuál es la mirada que tiene el gobierno respecto de esto, digamos. Y la serenidad a la que me refiero es la serenidad que tiene que ver con cómo abordar este tipo de intercambios, digamos. Y esa serenidad tiene que ver en gran parte con esto que decíamos, es decir, de lograr o de empezar a ver que las variables macro de la Argentina empiezan a acomodarse, digamos, ¿qué es lo principal? Si no se acomoda eso, no va a haber paritaria que funcione ni acá ni en la China, digamos. Está claro que con un esquema inflacionario descontrolado no hay posibilidades de que la paritaria, y fíjense en el sector privado cuántas veces rediscutieron paritaria y todavía la tienen que seguir rediscutiendo porque no funcionaron. Entonces, me parece que en gran parte la cuestión pasa por ahí y si se quiere la estabilidad a la que me refiero pasa porque empecemos a ver en la Argentina que la cuestión económica empieza a funcionar. Uno de los reclamos que tenían los sectores vinculados con los médicos es el tema de los pase a planta también, porque me parece que ahí hay una realidad también que se mezcla, que también tiene que ver con el presupuesto, ¿no? Por supuesto. Pero digo que también hay un fuerte reclamo de algunos sectores con esto de los pase a planta, no es solamente salarial. Sí, allí no hay una cuestión económica que impida hacerlo o que esté. Hay una cuestión que tiene que ver con, y la he explicado en varias oportunidades, que tiene que ver con lo que es el sistema santafesino referido a los pases a planta en el sector salud, digamos. ¿Por qué? Porque en el sistema de salud santafesino existen determinadas formas de contratación para lo que es el ministerio como ente centralizado y después cada uno de los efectores de salud. Ustedes saben que por una cuestión de necesidad o por una cuestión de urgencia, cada uno de los hospitales, cada uno de los efectores de salud público están habilitados para producir contrataciones de profesionales o de enfermeros o de gente que se desempeña en la administración, porque no pueden esperar a hacer un trámite
por el Ministerio de Salud, por los canales habituales que tiene la provincia para la contratación, por la necesidad misma y por la urgencia que eso requiere. Si uno en un hospital no tiene un médico, tiene que cubrirlo rápidamente. Eso es lo que particularmente en el área de salud demora los trámites de pase a planta, pero se están llevando a cabo, es decir, se están realizando y están saliendo los pases a planta de profesionales médicos y también de administrativos y de enfermeros. Lo que sucede particularmente en esa área es que hay una dispersión respecto de las formas de contratar o de los contratos que se realizan, ya sea en el ministerio y en cada uno de los sectores de salud que tienen esta facultad de controlar, que es diferente de contratar, que es diferente a las otras áreas. Por eso se demoran más los pases a planta, pero la decisión es avanzar en todos y cada uno de los expedientes para lograr los pases a planta. Juan, te agradecemos mucho el contacto, ¿eh? Muchísimas gracias por este tiempo para poder conversar con vos. No, gracias a ustedes por la comunicación y que tengan buen fin de semana. Lo mismo para vos, gracias. Hablamos Gracias. con Juan Pucineri, ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la provincia de Santa Fe.